una cosa relativamente corta, enseguida. No os preocupéis que no me ha cansado mucho. Porque me ha parecido un libro que merecía la pena decir cosas de él. Hemos llegado tarde y Dios se ha ido. El profundo poemario de Octavio Fernández Otes. En esta ocasión lo estoy volviendo a leer desde un escenario totalmente distinto. Para escribir su prólogo tuve como testigo al mar y la pancarta de sus olas, en una playa inédita de Hungría gris en calma, el aire quieto. Solo el mar revolvía la paz de la playa. Pero olvidemos lo nuestro de aquel día. Es difícil conseguir una playa solitaria para dar paso a las palabras. En estos momentos en que hablo con la poesía de Octavio, una mañana silenciosa de domingo, he decidido sentarme bajo un haya, desde donde escucho la música de sus hojas escrita en el pentagrama del viento. No esperes a que mayo me regale el espejismo de otros brotes nuevos, pues hay que parar desde la luz que aún queda ante el herético embestir de la tristeza. Lo confiesa así Octavio, y es cierto, desde esa luz que aún queda, tenemos que buscar los brotes que surgen ahora, y no me refiero a los económicos que no asoman. Y si no puede ser, inventamos. En la magnífica novela El violonchelista de Sarajevo, de Stephen Galloway, un violonchelista con su smoking empolvado por la guerra interpreta el adagio de Albinone durante 22 días. Una bomba había matado a 22 personas en Sarajevo. Y este es el homenaje que él quería hacerles. Salir con una banqueta al lugar de la tragedia y delante de las personas que pasaban, que eran pocas y con miedo, empezaba a desgranar su partitura mientras un francotirador le apunta tras una ventana con orden de matarle, porque se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Pero pasan los días y no ocurre nada. Y en el día 22, cuando todos esperan verle morir, el adagio suena otra vez. Surge de nuevo, imaginaros la singladura de las balas, eran todo balas, y el adagio vuela alto, libre. El francotirador, sumergido en la música, es incapaz de disparar. Así a veces también la magia de un poema puede dejarnos quietos en la carrera de los días. Puede contar algo o añadir algo en el entramado rutinario de la vida. Queda un rumor de búsqueda cuando cesa la brisa. Gime el cáncer de otoño y el corazón se moja con el llanto imposible de una perenne diástole. Y me ha parado en seco Octavio y me ha hecho escuchar ese rumor de búsqueda que afortunadamente no nos abandona. Fijaos qué bonita idea. Hoy me crece la duda incluso de mí mismo. Y fijaos en esta otra. También entre las médulas vacías de las cajas secas hay panales de miel que vivifican. Decir esto, Octavio, convencido de que es así porque lo es, puede paralizar el dedo en el gatillo del francotirador de la poesía. Haz del silencio música, le pide a su nieto a punto de llegar. La vida persevera y alguien vive su estrella. Un brote de mis brotes ha tomado el testigo para cortar la antorcha a través de mi pálpito. Yo pienso que la llegada del nieto nos hace más personas. Octavio Fernández Otes ha descubierto el placer y también la soledad donde nos encierra la poesía.
sentir la vida por dentro. Y eso no tiene precio. Cuanto más cerca estamos de esa soledad, más nos alejamos del alboroto de esta sociedad hueca y sin alma. Escribir es una manera de llegar a la profundidad del ser. Dice con toda la belleza Marguerite Yourcenar. Y Gertrude Stein confiesa: leer y escribir son sinónimos de existir. Que no queda muy lejos del pienso, luego existo. Me he sentado dentro de mi bosque de hayas y reina un impresionante silencio. Es preciso volver alguna vez a sentirnos por dentro, saliéndonos del mundo, como dice Octavio, aunque no sepamos por dónde se entra de nuevo. Hubo un tiempo en que el tiempo marchaba muy despacio, desenredando el rizo de las horas más largas. De vez en cuando pienso, ahora que el tiempo se nos escapa, que es bueno ralentizar una hora bajo el haya de un poema que nos limpie por dentro. Hoy debiera volar, pues es domingo y hay niños en la playa y los jóvenes juegan a un escondite de besos entreabiertos. Hoy debiera creer en los milagros. Es verdad, hay días que son así, aunque nos conformemos con jugar al escondite de nosotros mismos, de nuestra vida a veces absurda y sin respuestas. Voy cruzando esa raya que separa el frío de la nada. Y esto me tranquiliza, Octavio, porque la nada sigue siendo fría. Y sin embargo tus poemas abrigan como el abrazo de un chal que te protege. Así me estoy sintiendo bajo el chal de tu poesía, porque la poesía de Octavio es ante todo sincera. Expone su verdad sin pedir nada a cambio, aunque a veces, como él dice, se nos desorienten los puntos cardinales. Fijaos qué bonita idea. Si no surgiera el miedo y todo fuese agua. Creo que es una idea que no necesita comentarios. Es válida por ella misma y ya está. Sin más fronteras que los márgenes del frío, voy siguiendo meandros para hilvanar el tiempo, mientras camino, por si acaso algún día, una palabra me libera del cerco del silencio. Esa palabra, Octavio, la estamos buscando todos y tú puedes encontrarla en tu poesía. Recuerda al violonchelista de Sarajevo, relajando el aire entre los palos. Eso tiene que ser la poesía. El arma, según Celaya, cargada de futuro, que termine con todos los francotiradores en esta sociedad estrangulada. Hemos llegado tarde y Dios se ha ido. Es una esperanza de poesía sincera, limpia y valiente. Merece la pena su lectura, de verdad. Un poco nervioso, pero estoy al lado de Blanca Sarasúa, que es una de las poetas más importantes en este momento del panorama literario, y me acomplejo. Encima, pues resulta que yo estoy aquí en plan Paco Umbral, precisamente para hablar de mi libro. Y esto pues me molesta, porque uno precisamente escribe un libro para que sea el libro el que hable de uno, y no uno tener que hablar del libro, porque en fin, las circunstancias obligan, y aquí estamos para eso, para hablar del libro. Como haría feo que yo hablase de los logros que el libro puede tener, pues lo voy a pasar por alto, y tampoco voy a hablar de los defectos, porque uno es tonto pero no masoquista. Entonces me voy a limitar a señalar un poco las intenciones, los proyectos, lo que yo quería hacer, aunque no lo haya conseguido. Yo quería hacer un libro de poesía, y la poesía, según Machado, es palabra en el tiempo, o sea, palabra, tiempo. Pero el tiempo, como dice Blanca Sarasúa, nos traiciona y solo nos habla claro cuando somos conscientes de que empieza a escaparse, a terminarse.
Y por si fuese poco, viene Gil de Vierma y nos dice que la vida iba en serio, uno la empieza a comprender muy tarde. Yo solo sé hablar por mí, y en mi caso la verdad es que fue muy tarde. Justo cuando arranqué la hoja roja de Delibes y me percaté de que quedaban pocas. Cuando se hace más palpable esa eterna y desigual batalla entre la larga sombra de la muerte y el subliminal anhelo de pervivencia. Ese momento en que la vida no se aviene razones a seguir justificándose a sí misma y se subleva pidiendo cuentas y motivos. Es entonces cuando uno quiere darle un esquinazo al tiempo, salirse de él e ir en busca de la palabra. Y yo he buscado la palabra, pero una palabra cruda e inmisericorde para intentar librarme del oneroso peso de la minuta del psicoanalista. Es entonces también cuando uno empieza a tomar conciencia de su ser y habla a solas consigo mismo, y en mi caso, y lo siento por Machado, con muy pocas esperanzas de hablar con Dios un día. Hablar a calzón quitado, sin retóricas, descalzo de coturnos y de espaldas a las luces de las candilejas. Hacer el intento, tal vez tardío y desesperanzado, de caminar hacia ese saber sobre el alma del que nos habla María Zambrano, y que sea el alma la que se busque a sí misma. Perseguir la huella dejada por una forma perdida u oculta de existencia. Mi poesía es, o al menos eso es lo que pretendo, un conjuro para descubrir, o cuando menos intuir, esa realidad íntima y oculta. Es a su vez un intento de conectar el alma propia con el alma de los demás, de los otros. La vida humana, si se ve a sí misma, se va a ver siempre reflejada en razón de los otros, con los otros. Yo no quiero creer que el infierno sea nosotros, como mantenía Sartre. Tiendo más a escrutar la parte de demonio que pueda haber en mí. Parafraseando a Kennedy, no me conformo con plañir por lo que la sociedad y el tiempo hayan podido hacer conmigo, sino lo que yo haya podido hacer conmigo mismo, con la sociedad o con el tiempo. Por tanto, que nadie espere encontrar en este libro deslumbrantes descubrimientos, ni revoluciones literarias, ni halagadoras y líricas palabras para el autoengaño. Ni he querido ni hubiese podido hacerlo. Es posible que el lector, si es que lo hay, solo encontrará en él algo de mí, y si hay suerte, algo de él mismo. Sobre lo que puede encontrar alguien de mí o de sí mismo en el libro, no me resisto a leer un fragmento para hablar por boca ajena, porque si no sonaría un poco raro. Justo el día de Nochebuena recibí una carta de una poeta leonesa, Pilar Blanco Díaz, que sea un poco aficionado a la poesía, lo tiene que conocer porque es no tan buena como Blanca, pero casi. Y no voy a leer la carta entera porque es personal. Voy a extraer algunas frases. Dice: querido Octavio, hace una semana que terminé tu libro. Esos versos que hablan tanto de ti, más de lo que podrías decir en largas tardes de conversación junto a la chimenea o en paseos por un campo siempre nuevo, siempre el mismo. A través de esos poemas he entrevisto a un hombre que pasa revista a los años vividos, siempre pocos, aunque pesen a veces, y a las personas que se han ido quedando en la cuneta, aunque luego florezcan otras en su luminosa existencia por estrenar. Es un libro que anda y observa, de mirada muy abierta, de sentidos que no se rinden, de náufrago que renueva día a día su sed, como quien acaba de encontrar las palabras que buscó siempre y se aferra a su juguete y lo estira y lo desmonta.
No es perfecto tu libro, pero da una impresión de verdadero que llegará muy hondo a los lectores que se buscan cuando se adentran en las palabras de otro, hasta cruzar las márgenes del frío y caldearlo. Estas son palabras de Pilar, que yo le agradezco públicamente, y ahora ya, pues como yo fui el que escribí los poemas, me van a perdonar las sodas, que lea yo también algunos. Voy a leerles algo que puede iluminar a alguien acerca de por dónde va el título del libro. Creo que ya has leído la mitad. Sin más fronteras que los márgenes del frío, me he salido del mundo y no sé por dónde se entra. Regreso con la esperanza del hombre sin valija, manos en los bolsillos y la mirada larga. Sin más fronteras que los márgenes del frío, voy siguiendo meandros para hilvanar el tiempo, mientras camino, pues si acaso algún día una palabra me libera del cerco del silencio. El frío acaso la intemperie, la nada sin refugio, la zarza que no arde y se consume, el cielo sin oriente, un sur sin norte, un futuro al envés, cara a la muerte. Hemos llegado tarde y Dios se ha ido. Solo queda, como huella encendida, un hambre de eternidad que abruma al hombre. Gracias, pero vamos a darles paso. Camina y mira hasta llenar los ojos de luz y especias de alma. Desafía la brisa que te limpia la vista hasta que alcances ese ramo en flor que se resiste. Deja al pájaro que vuele airadamente sin tropezar en la mano que constriñe. Deja al pájaro que vuele y dibuje un perfil punzado de horizontes. Evita la mano garra, la mano arma, la mano sediciosa que siempre asoma en torno a lo que dicen que eres. Solo la mano suave en las caricias y la sonrisa, ahora menguante, que desborda en el borde de la pena que ahoga cuando la pena oprime y se hace soga. Después de haberme ido, habrá una nebulosa dedo trascendente como un último aliento hacia tu nueva atmósfera que espera. Hay días de lágrimas alegres. Hoy se ha obrado el milagro de la carne rosa y hay murmullos de arcángeles en todas las estancias. Mi hija tiene 2 almas y le ha salido un nido en forma de regazo. Su mano se ha hecho cóncava y se acopla a la convexidad rosada de su fruto. La vida persevera y alguien pide su estrella. Un brote de mis brotes ha tomado el testigo para portar la antorcha a través de mi pálpito. Hay una sangre nueva que se convierte en leche. Tuyas sean las llaves de la casa y la pluma con que te dibujo los frágiles espejos del olvido. No se puede perder entre tinieblas todo lo que se ha dicho, todo lo hecho u omitido, lo que he soñado y queda entre tus dedos. Síntesis del frío, el hielo entre las piezas va desmigando la corteza de las rocas, pero el calor del recuerdo es suficiente para matar al hielo y devolverle inquietantes esplendores a la niebla. No esperes a que mayo me regale el espejismo de otros brotes nuevos, pues hay que parar desde la luz que aunque ante el herético embestir de la tristeza.
nos besa en la boca. Joan Manuel Serrat. Hay veces, pocas veces, que al dormirnos la vida, tan femenina siempre, nos da un beso en los labios. Se pudiera decir que todo está casi hecho, sin recurrir a ninguna argucia posmoderna. Hoy, que llueve en Galdacao y moja las esencias, como aquel día en Madrid, que no había taxis ni ángeles, y estaban los cielos cenicientos como olvidos. Llueve igual que aquel día que mi padre me llevó de la mano rumbo a la Bañeza, porque se me habían roto los zapatos, los sueños, y por primera vez me sentí peregrino por caminos nuevos. Eran años lunáticos. Reinaba el extraperlo y yo miraba todo como un esbozo de alma. Eran los episodios en los que Gamoneda vivía en un león con óxido en los labios e intuía sus blues desganizados. Días como calles dormidas de Valladolid, en los que te esperaba, como te espero siempre, en la puerta de atrás de la escuela de enfermeras, por donde tú salías con la cofia y la capa desplegadas, aladas, como retando al viento de los vivos, mientras en las moreras caían las hojas de las nubes porque había mucha niebla. Siempre en Valladolid, ¿recuerdas? Había mucha niebla en el alma, un espesor vivible en el que me perdía, y una mujer astral, casi faro, guiándome, una sagrada brújula, pilar, último espejo. O aquel día en París, en que llegamos tarde al teatro. Era jueves, un jueves del que Vallejo ya había tomado nota. U otra noche, ebrios de dentelladas llegando a Benarés. Hacía ya mucho tiempo que habían matado a Gandhi y aún estaban llenos los altares con flores de loto. Todo hoy vuelve a ser nuestro, y con ello me conformo. Todo vuelve a ser nuestro, como nuestro será mi letra al escribirte, cuando ambos seamos tierra, siempre, siempre que los poemas aún palpiten. Como duelen los pasos cuando hay un reloj que se adelanta. Hubo un tiempo en que el tiempo marchaba muy despacio, desenredando el rizo de las horas más largas. Los campos eran fértiles y los días diáfanos. Hoy el paisaje es marchito, nada frena la huida de las últimas aves. Se han ido los alféreces que marcaban el ritmo y se han quedado solas, sin referencia y solas en la ruta que avanza. Se acerca el horizonte y amenazan sus límites, turbia la noche, fundidas las estrellas, es un campo de escombros con margaritas muertas. Pasa deprisa el día y los párpados besan. Hubo un tiempo. Del fondo de mi alma, que yo empecé a poetizar cuando tendría unos 10, 11, 12 años, en esa edad en que uno está abriendo la puerta para... Y que tú hayas empezado, después de tu proceso de estudio, de medicina, terminaste, jubilaste y empezaste a escribir. Es que yo lo encuentro grandioso porque en cierto sentido la poesía siempre está en ti. Nadie puede nacer, yo dejo esto y empiezo a poetizar. Eso no existe. La poesía estaba en el fondo de tu alma. Solamente que tú encontraste, una vez que jubilaste, terminaste ya tu proceso laboral y te empezaste a escribir. Y eso para mí me conmueve, te juro, me emociona. Porque a lo mejor ellas, personas, podrían hacer lo mismo. Podrían dedicarse a esta cosa tan bella como es el arte de poetizar. Y tú lo tienes en la médula. Tú no naciste ayer en la poesía. Eso era lo que quería plantearte y que te sale a todos los... ¿Me dejas que te conteste? Ya, pero no me
hecho trampa, siempre he dicho que yo empecé a escribir cuando arranqué la hoja roja de Delibes, que era aquella del librillo que decía, te quedan 5, vete preparando. No, yo empecé a escribir de pequeño. Lo que pasa es que yo, como hombre, no sé hacer dos cosas a la vez, y entonces o hacía poesía o hacía medicina. Y entonces, pues, Julio Llamazares, que a mí me encanta como poeta, siempre le dicen, ¿tú qué pasa? ¿Que entre novela y novela escribes un poema? Y él dice, no, entre poema y poema escribo una novela. Pues yo, entre poesía y poesía, pues hice unos años de medicina. Mi pregunta era más o menos esa. Yo también me ha impresionado muchísimo tu evolución, que ya me has comentado alguna vez que sí es verdad que antes habías escrito algo y que la vida profesional te separó. Te separó de ello, como tú bien has dicho, porque los hombres no sabéis hacer dos cosas a la vez. Ignacio solía decir que a las mujeres siempre se les va la leche. Cuando teníamos aquella leche que había que hervir, que poner a hervir. ¿Por qué? Porque hacíamos 800 cosas a la vez. Y si yo le decía, mira, estaba así mirándole, claro, no sé. Que sí me hace pensar de todas maneras que si tú has estado tanto tiempo sin escribir poesía, aunque la llevases dentro, luego, ¿cómo has sabido salir en este mundo? ¿Cómo te has peleado con las palabras? Yo creo que con verdadera altura, que pienso que no es fácil, porque tiene que ser una evolución, ¿no? Poco a poco. Y sin embargo, este señor ha estado como dormido en ello y de repente nos viene aquí. Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es que soy de León. Y donde das así una patada y salen poetas como Escaravilla. Y luego yo abandoné la poesía escrita, pero yo, para mí, lo que no se puede hacer es escribir poesía sin leer poesía. Es como empezar a hacer la casa por el tejado. Y yo, de leer poesía, lo siento por Fer, por Falconi, por toda aquella riada de libros de pediatría, ¿verdad, Ana? Pero yo seguía, en el momento que tenía un rato libre, yo leía poesía. O sea, yo el contacto con la poesía no lo he perdido nunca. Y sí que, bueno, pues me llevaba... Tengo aquí un montón de amigos pediatras que estoy más orgulloso de que hayan venido. Y ellos saben, porque además colaboramos todos en organizar una cosa de formación continuada que nos llevaba una cantidad de tiempo impresionante y no teníamos mucho más tiempo de ejercer profesionalmente y además dedicarnos a organizar cursos de formación continuada. Esto no me dejaba tiempo para la poesía, pero si un sábado por la tarde no tenía otra cosa mejor que hacer, pues cogía... Además no me daban programas, yo no me cogía a la generación del 27, yo me iba a Rilke o a gente de este tipo. Y pues probablemente lo que... Pero es que me estoy tirando faroles y esto no... Perdón, igual es que hay que jubilarse para tener tiempo. Pues eso sí que es muy posible, porque a mí ahora, esta gente toda, la de la agenda, que, ¡ay, espera que mira la agenda! Yo tengo la suerte de que tengo 365 días al año, 24 horas al día, libres, siempre que nos surjan otros problemas, que de eso mejor no hablamos. O sea, yo pienso que para hacer todas estas cosas que yo he intentado decir aquí, leer a María Zambrano y saber lo que significa hablar con uno mismo, tener tiempo para reconcentrarse, sí, hay que estar jubilados. Y
bueno, y andar buscando el silencio. Yo tengo otra ventaja, tengo un refugio donde cuando no quiero oír a nadie me marcho allí y bueno, a mi mujer, porque si no yo no como, pero ella es muy prudente y está muy calladita. Hay que tener tiempo para sacar algo que crees tú que tienes desde pequeño. Pero hay que tener ese tiempo. Dar un poco el sitio, el tiempo de la mañana, mediodía, cuando te encuentras solo, cuando necesitas. Yo creo que eso es lo que hay. Que vamos a pensar que los que nos jubilamos ahora recientes, igual nos va a dar tiempo de hacer cosas importantes. Yo les animaría. Es que yo pasé una crisis cuando me jubilé y hubo un tiempo que lo pasé mal y tuve que buscar algo, y entonces me pregunté eso de que si había vida después de la medicina, y mira, pues como yo tenía eso, me metí ahí. Pero vamos, lo que no se puede hacer es jubilarse y dedicarse a las actividades típicas del jubilado, a hablar de fútbol, ir al MUS, a jugar al MUS y a dirigir las obras del ayuntamiento, que ahora ni siquiera eso, porque no tiene dinero para hacer obras. O sea que es otro entretenimiento que te han quitado. O sea que tienes que buscarte algo que mucha gente, aparte de que yo conozco gente que ya... Pero es que siempre hablábamos de que hay hombres que los hombres solo sabemos hacer una cosa. Yo conozco uno que está aquí sentado en primera fila, que en los ratos libres que le dejaba la medicina se hizo licenciado en historia, escribe novelas y seguía haciendo medicina. O sea que hay algunos que traen el hobby ya puesto de... Yo quería hacerte no sé si es una pregunta o una observación. Normalmente cuando vienes a un acto de estos de poesía, pues el autor te cuenta que ese libro es de un determinado tema, pero tú escuchas, digamos, diferentes poemas, ¿no? En este, no sé si porque tú has hecho una selección adrede o porque los Rapsodas han elegido ciertos poemas, me da la impresión como que era un solo poema, todo el libro, de principio a fin, que ibas pasando por Cabañeros o por Galdar, no sé, se te ocurrían cosas, las ibas poniendo y al final te ha salido, pues, eso, como si fuera un solo poema todo el libro. Premio. Creo que es la primera vez que se acerca a ese objetivo que creo que buscamos todos, de que un libro no sea una colección de unos poemas que vas teniendo en el cajón y los vas metiendo. Este libro, que es muy pequeñito porque en realidad nació la parte más importante para los que lo vean después. Casi lo primero del libro está dedicado a mis dos nietos. Entonces ese es el núcleo principal del libro, y eso prácticamente fue todo seguido. Y como había muchos poemas, pues fui buscando la manera de que tuvieran una hilación. Entonces esa primera parte que empieza hablando de mis nietos, justo el último poema de ese tramo está dedicado a un señor que se llamaba Joaquín Fernández, que era mi abuelo. O sea, es una trayectoria desde mis nietos hasta mi abuelo. Y luego, pues, sí que no entraron muchos poemas, porque alguien me decía, ay, que te va a quedar un libro raquítico ya, pero ¿qué consigo con meter 4 o 5 poemas más que no le van a aportar más al libro? Sí que estoy de acuerdo contigo, que creo que no lleva a alguien, no ha venido Fernando Zamora, que siempre me echa la bronca.